así, entonces, la medida que va bajando el sistema del intestino delgado, se van a ir liberando los que le siguen en solubilidad hasta llegar al final. Algunas en el ilion ni siquiera se van a absorber y van a pasar al intestino grueso y ya esos son un problema. ¿Cuáles serían esas? De acuerdo a lo que he dicho, los de cadena más larga que tienen un punto de fusión muy alto, es decir, los saturados largos serían malos. Pero todos los demás se absorben y serían buenos. Aquí estamos mostrando un poco cómo se van liberando esto para irse a absorber. Entonces, ¿qué es lo que va a absorber este que sería el enterocito, las células del intestino? ¿Hay una pregunta? No. Tengo una consulta, pero no se relaciona con esto, pero es como aparte. ¿Los triglicéridos tienen algo que ver con el tema de la diabetes? Están, cuando se les hace análisis a ellos tienen normalmente los triglicéridos muy altos. Y esos triglicéridos muy altos son porque el hígado está sintetizando triglicéridos. ¿Y por qué está sintetizando triglicéridos? Porque la glicemia está muy alta. Y entonces el hígado lo que hace es transformar el exceso de azúcar en grasa, porque la grasa sería menos dañina. El azúcar es muy dañina, el exceso de azúcar. Entonces el hígado lo que hace para bajar esa toxicidad hace triglicéridos, y especialmente hace triglicéridos del azúcar, un azúcar que es muy mala, que se llama fructosa. Y la fructosa se encuentra en las bebidas, en los néctares, en muchas de las cosas que habitualmente nosotros estamos comiendo. ¿Por qué? Porque como nos gusta lo dulce, inventaron un sistema para producir azúcar de barata de la hidrólisis del almidón del maíz. Pero no conforme con eso, lo quisieron hacer esa glucosa, ese jarabe de glucosa dulce, porque ahora es pura glucosa, le pusieron una enzima que transforma la mitad de esa glucosa, el 50% de la glucosa, en fructosa, y producen una sustancia entonces que se llama jarabe de maíz rico en fructosa. Es lo más malo que hay, lo comemos mucho, y el hígado entonces es tan tóxico esa fructosa que el hígado es lo primero que ocupa para hacer triglicéridos. Y entonces el hígado se va llenando de triglicéridos. Y eso se llama esteatosis hepática. Y esa esteatosis hepática provoca inflamación y provoca cirrosis. Por lo tanto, tenemos una cirrosis que es no alcohólica y que es derivada del exceso de azúcares, glucosa y principalmente fructosa. ¿Te ayuda la respuesta? Sí. Gracias. Ya. Bueno, entonces aquí está un esquema de los ácidos grasos libres ya que se van absorbiendo y los 2 monoglicéridos. Y después estos entonces son absorbidos en el intestino y son transportados como un kilomicrón. Y los kilomicrones van a pasar después a la linfa, y de la linfa van a pasar a la sangre, y ahí se van a distribuir a todas las células que necesiten los ácidos grasos como fuente de energía. Ya, esto tenemos que mostrarlo con más detalle. Entonces aquí tenemos el enterocito, los ácidos grasos, estos son los libres, y estos son el 2-monoglicéridos, y lo que hace el enterocito es volver a sintetizar los triglicéridos. O sea, absorbe ácidos grasos libres y 2-monoglicéridos y los resintetiza como triglicéridos, y esto, las células después pasan a
al retículo endoplásmico rugoso, sintetiza unas proteínas especiales y va a formar el kilomicrón. Cuando se produce esta digestión, la vesícula biliar va a liberar la bilis. Esta bilis entonces después va a estar, como decíamos, formando parte de las micelas que van a ir distribuyendo estos ácidos grasos y los monoglicéridos y colesterol, hasta que antes de llegar al colon se reabsorben estos ácidos biliares, ¿ya? Los recupera el organismo. Y esto es lo que se llama la circulación enterohepática. Habría una circulación sistémica entonces y una circulación enterohepática. Esto les presento aquí a una lipoproteína. Una lipoproteína que está formada por lípidos, como los triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas. Esto entonces es una lipoproteína. Una de estas proteínas, por ejemplo, es la ApoB100. O sea, es una proteína, no cualquier proteína, sino que es una proteína específica para cumplir una función. Esta proteína está codificada en el ADN, transmitida por el ARN para cumplir una función como proteína nativa. Hay varios tipos de fosfolípidos, de lipoproteínas en los organismos. Aquí tenemos los nombres. Las kilomicrones, que le estaba nombrando, que transporta estos triglicéridos, los VLDL, los LDL y los HDL. A estos son los que le llaman el colesterol malo y a este le llaman el colesterol bueno. ¿Qué es lo que llevan? Los kilomicrones transportan principalmente triglicéridos. Los VLDL, triglicéridos desde el hígado, estos otros los kilomicrones desde el intestino. El LDL, el colesterol esterificado, y los HDL, el colesterol libre. Entonces son diferentes tipos de proteínas que se están intercambiando entre ellas y van a formar toda esta serie de lipoproteínas. Y este es más o menos el tamaño relativo entre estas lipoproteínas, que serían en el fondo transportadores de lípidos. El kilomicrón es el más grande, después viene el VLDL, después viene un intermedio entre el VLDL y el LDL que se llama IDL y el HDL. ¿Habían escuchado esto, me imagino? Siempre en los análisis de sangre aparecen estas cosas. Porque estas se diferencian por su densidad. Los kilomicrones son los más livianos, los más grandes son los más livianos. Esto es lo que representa un tubo de centrífuga en que abajo van a quedar las HDL, que serían las más pesadas, por eso se llaman así. HDL significa High Density Lipoprotein, y los más livianos serían los kilomicrones. Después le siguen los VLDL, que significa Very Low Density Lipoproteins, que es liviano. Después los IDL, Intermediate Density Lipoproteins, LDL, Low Density Lipoproteins. Entonces, por el gradiente de densidad que se llaman de esa manera. Y así entonces todos estos lípidos tienen que ser transportados por estos lipoproteínas. Y aquí tienen la enzima que actúa sobre estas lipoproteínas, la localización y la función, pero no vamos a entrar en detalle en eso. Lo que sí le quiero insistir es en lo siguiente. Aquí tenemos una partícula que es la LDL, y esta es una célula utilizadora de colesterol. Y entonces tiene unos receptores en membrana que son los receptores de LDL, son otras proteínas que también están codificadas para eso. Entonces estas van a hacer el contacto con esas proteínas especiales que tiene el LDL y va a haber una endocitosis. Y aquí entonces van a ser
incorporado incluso a los receptores. De esa manera entonces está limitando que entre mucha cantidad de esto. Y se libera el colesterol. Él va a hacer el uso del colesterol a esta célula y se recuperan los receptores para volver a recibir otra LDL. Ya, lo que quiero hacer hincapié en esto es que si esa proteína que estaba formando parte de estas lipoproteínas está dañada, no va a poder ocurrir esto. Y en este caso específico de esta célula, si no ocurre esta endocitosis, el colesterol va a entrar por la membrana, por lo tanto no va a haber un control de la entrada, porque no está entrando por la entrada principal, está entrando por una entrada secundaria donde no tiene control la célula, y esta célula va a creer que no tiene colesterol y va a empezar a sintetizar colesterol. El colesterol entonces, gran parte del que nos dicen que hace mal, se sintetiza en el propio organismo, pero la falta está en los transportadores de colesterol, porque la proteína se dañó, y esa proteína se puede estar dañada por dos causas. Una es porque el ADN está dañado y produce una proteína de mala calidad que no va a hacer cumplir su función bien, o que se dañe por el ambiente. Y el ambiente en este caso puede ser la glucosa, que puede glicosilizar a una de estas proteínas. Y aquí tenemos dentro de esto del LDL, que ahí esta proteína se glicosila y va a formar una molécula que no es la LDL normal, sino que es una LDL dañada, que es una, se llama LDL súper densa y súper pequeña. Y esa que es una LDL glicosilada es la que está relacionada directamente con el daño cardiovascular y se produce, como les decía, por glicación, es decir, por exceso de glucosa. Aquí tenemos una visión de un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo tiene una cubierta interna para que no se produzca coagulación aquí, y esto es como un teflón, ya en que no se pega el contenido de la sangre, salvo la diaperesis, que permite que salgan glóbulos blancos, ¿cierto? Y las células normales que están aquí custodiando, arreglando todos los problemas que existen. Pero este endotelio entonces tiene que estar intacto para que no haya problemas de coagulación sanguínea. Cuando hay trombosis, cuando hay trombos, no es porque, como yo también lo he escuchado, no es que se acumule grasa o se acumule colesterol, es un proceso de inflamación que ocurre debajo del endotelio. Y este proceso de inflamación está relacionado con lo que les decía antes, de cosas que comemos que son inflamatorias y otras que producen daño en el endotelio, y otras que no permiten que la estructura del vaso sanguíneo esté en buenas condiciones, porque faltan algunas vitaminas que deberíamos consumir en mayor cantidad, porque nuestra dieta debiera ser, o cuando la dieta es inadecuada, por ejemplo la vitamina C, que las recomendaciones son más bajas que lo que indica la realidad, y no se produce el suficiente colágeno para que estén bien estructuradas estas capilares, se rompen, se produce la inflamación y viene todo un proceso de atracción de las células inflamatorias y un intento de reparación que va a hacer que se forme un coágulo. Y este, si se desprende, entonces va a provocar problemas cardiovasculares. Hay una formación de una capa fibrosa, formación de un centro necrótico, acumulación de macrófagos, es todo un proceso de inflamación. Por lo tanto, hay que comer menos cosas inflamatorias. Las grasas como alimento.
La digestibilidad y el valor energético dependen de la naturaleza de la materia grasa, las interacciones de la grasa con el resto de la ración y el tipo del animal consumidor. La grasa en los rumiantes. Los forrajes tienen bajas cantidades de grasa, 2 a un 4%. Son aceites. Sin embargo, el animal deposita grasa. ¿Por qué agregar grasas a la comida? Los efectos principales son, se busca aumentar la densidad energética de la dieta, es decir, aumentar la energía. Las grasas tienen 2,5 veces más energía que los carbohidratos en general. Incremento en la producción de leche o ganancia de peso. Hay una relación entonces de beneficio por menos costo. Efectos secundarios. Mejora las características de la dieta y del pellet. Reduce el polvillo. Lubricación del equipo, los molinos, mezcladoras durante el procesamiento. Cambio en la composición de la grasa de la leche en ácidos grasos. Efectos metabólicos de la grasa en rumiantes. Altos niveles de grasa con altos niveles de 18, 2.1. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos delante de cómo se hace la nomenclatura. 18 es el primer número, indicaba el número de carbonos. Después de los 2 puntitos indicaba el número de dobles enlaces. Entonces esta es el ácido linoleico porque tiene un enlace doble. Es una grasa monoinsaturada, tiene un solo doble enlace. Excede la posibilidad de los microorganismos del rumen a saturarla. Las bacterias ruminales le agregan a esto entonces hidrógeno y lo dejan en como 18,0, que es el ácido esteárico, que es un grasa, ya deja de ser insaturado y pasa a ser saturado. Y esto entonces cuando hay mucho, todas las bacterias ruminales no pueden transformarlo a ácido esteárico, disminuye la grasa de la leche. Impide también el exceso de aceite, se impide que las bacterias ruminales fermenten los carbohidratos. La grasa suplementada, también se los dije delante que se producían jabones, ¿cierto? Y un jabón de calcio es un tipo de grasa que se suplementa en los rumiantes y se puede entonces, entre 3 a 4% de la ración se puede dar. Cuando no, esta no es como grasa bypass, disminuye la proteína de la leche. Por eso hay que darla como grasa bypass. Y esta grasa suplementada es de la grasa normal. El efecto físico sobre la fermentación ruminal. Los lípidos encierran las partículas del alimento, interfieren la unión microflora-alimento, interfieren con las enzimas sustrato y complejan el calcio y se forman jabones. Esto es cuando le damos aceites a los rumiantes, van a formar jabones en el rumen. Y va además a ocurrir todo esto. Pero cuando le damos los jabones suplementarios, van a aportar la energía. Aquí esto van a pasar después al duodeno, se van a liberar en el duodeno y va a servir igual como energía y como calcio. Esto no es un problema. El problema es la inhibición de la fermentación de los carbohidratos. Y tiene un efecto antimicrobial directo. Los aceites, efectos citotóxicos sobre la membrana celular, interfieren con el metabolismo energético, requieren grupos carboxilos libres. Los triglicéridos son menos tóxicos que los ácidos grasos libres, porque hay un subproducto de la producción de aceite, son ácidos grasos libres, y muchas veces se ocupan estos ácidos libres para aportar energía a los animales, pero no se pueden aportar más allá, como decía antes, de un 3 a un 4%, porque si no se dan estos efectos tóxicos. Las sales de calcio, los jabones de calcio que les decía antes, de ácido graso son menos tóxicas. Por eso se prefiere dar ese tipo. En el rumen, a pesar entonces de consumir ácidos grasos poliinsaturados que vienen en los pastos, el rumen, las bacterias ruminales tienen isomerasas, también se produce hidrogenación y va a hidrogenar los ácidos grasos y van a pasar entonces a formarse los aceites como grasas.
forman ácidos grasos saturados como el esteárico y el palmítico. Bueno, y así hay transformaciones de ácidos grasos que van a formar uno que se llama ácido conjugado linoleico, que se le han visto propiedades para impedir el depósito de grasa en el tejido adiposo, y se venden hoy día como cápsulas para humanos. Esto no lo vamos a ver. Ya, entonces el tipo de grasas para rumiantes son las inertes al rumen, que son las protegidas, que son sales de calcio, de ácidos grasos hidrogenadas, no afectan la digestión de la fibra en el rumen. Se comercializan en forma seca, fácil de mezclar, pero tienen un alto costo. Estas serían las grasas bypass. Grasas animales o vegetales. Las grasas animales, sebo, grasa amarilla, etcétera, más difícil de mezclar en tiempo frío, forma grumos. Los aceites vegetales como soya y maíz son altos en ácidos grasos poliinsaturados, deprimen la digestión de la fibra, altos costos que lo hacen prohibitivos. La grasa dietaria en monogástricos. La grasa ejerce un efecto aditivo sobre la energía metabolizable. La naturaleza de la grasa influencia claramente en la composición corporal, es decir, que depende si el animal consume ácidos poliinsaturados, la grasa que va a producir va a ser poliinsaturada. Y por eso no es conveniente entonces terminar o engordar cerdos solo con aceites animales que están en la soya o que están en el maíz, porque la grasa del cerdo va a ser muy líquida, muy insaturada y no es de buena calidad. Los más jóvenes no digieren bien la grasa suplementada, aún más cuando es saturada. Mientras más saturada pero más larga, se hace más difícil la digestión, porque son a temperatura corporal, son más sólidos, por lo tanto no se van a digerir bien. Ahora, el cuerpo nos avisa a nosotros de que si una grasa es buena o no. Cuando una grasa es muy saturada, la encontramos de muy mala calidad, parece un jabón y no dan ganas de comer. En cambio, las grasas que son de buena digestibilidad no son apetecibles a la boca y dan ganas de comer, como en el caso de la mantequilla, por ejemplo. Si el cuerpo nos avisa. Ya, 3% de suplementación en monogástrico puede modificar la composición de los productos como huevos, carne y grasa subcutánea o abdominal. Hay intolerancia a la mala calidad de la grasa, especialmente si esta tiene peróxido, son muy desagradables. Les quiero mostrar que vean, que observen que las cosas que les estoy diciendo son reales y que vean un lugar donde se produzca, donde hagan papas fritas y que observen la chimenea. Van a ver ahí unos productos que se pegan en la chimenea, que son duros y muy desagradables. Todo eso se hace en el proceso de la fritura, porque están saliendo sustancias que son parte de un ácido graso largo que se va ido cortando porque se rompen donde hay dobles enlaces y se van pegando, y eso que después va saliendo en el vapor va quedando y se va pegando en la chimenea y son muy, muy duros. Y eso entonces es lo que nosotros también estamos consumiendo en una papa frita que está hecha con aceite, en que se usa varias veces, peor todavía. En los alimentos entonces se emplean antioxidantes. Dentro de los antioxidantes tenemos el butil hidroxianisol, que se usan las abreviaciones BHA, el BHT, que se llama butil hidroxitolueno, el galato de propilo, butil hidroxiquinona, los tocoferoles y la lecitina. Ya. Estos productos son, como les digo, se agregan normalmente en las sustancias, en los alimentos,
y sobre todo en aquellas que tienen altos niveles de aceite. Pues, y ustedes si ven los productos de grasa que utilizamos en las casas, siempre va a haber esto, BHT y BHA. Este es el principal, es el mejor antioxidante, los tocoferoles, y esto corresponde a la vitamina E. Estos son los principales, ¿no? Entonces es necesario agregar antioxidantes a los alimentos para, sobre todo, si son ricos en ácidos grasos insaturados. Ya, y hasta aquí era lo que tenía preparado para hoy. Espero que hayan preguntas y que pueda responderlas adecuadamente. Yo se la consulta. Dígame. Yo le pregunté por WhatsApp en algún momento sobre lo de la materia sexta. Primero tenía la duda de la humedad